buenos días a todos ustedes. Pues les comentamos que ya finalmente, después de tantos dimes y diretes, esperas y tiempos y pues por supuesto muchas ausencias, finalmente ya arrancaron las grabaciones de la bioserie sobre la vida de Silvia Pinal. Platicamos con Itatí Cantoral y con parte del elenco. ¿Y quieren saber exactamente qué nos dijeron? ¡Chequen esto! Itatí Cantoral comenzó con las grabaciones de la bioserie sobre la vida de Silvia Pinal, situación que la tiene muy emocionada, no solo porque ha quedado fascinada con la moda y las costumbres que se vivían en los años 50, sino por la gran oportunidad en su carrera de interpretar a la última diva del cine nacional. La historia de Silvia Pinal es una historia maravillosa, es un aprendizaje de vida, es una historia que desde que la empiezas a leer, desde que ella empezó de pequeña, cuando la gente nace con estrella, evidentemente la señora Silvia Pinal nació con esa estrella y con ese ángel, toda su vida, podrías hacer 20 telenovelas de cada parte de su vida, toda su vida está hilvanada de fantasías y de todo lo que envuelve la magia de una diva. Fue una mujer, no nos olvidemos, que llegó a trabajar en Europa, que es mundialmente conocida, que es la gran diva de México. Y confesó que al igual que a Silvia Pinal, le gustaría que algún día el público la considerara una diva. Sería la mujer más feliz del mundo. Si la vida me catalogara como diva, sería maravilloso, ¿cómo de que no? Desgraciadamente yo no sé si las divas ya existan, y yo sí creo que venimos señalados en este mundo con una magia muy especial, y estoy segura que Silvia Pinal nació con esa magia que nos impregnó a todos. Pedro Sicard y Miguel Pizarro también participan en dicha bioserie. Mi personaje es Tulio de Micheli. Tulio de Micheli es un director de cine que fue el que primero le dio una oportunidad a Silvia Pinal con una película que se rodó en La Habana. Entonces él era de nacionalidad argentino y vivió muchos años aquí en México el señor, y la primera película que hizo Silvia, que se ganó un Ariel, fue con una película de Tulio. Tengo que buscar las pruebas que necesita Silvia para ciertas circunstancias que va a haber a lo largo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Los que están que no caben de emoción son la agrupación Timbiriche, pues recibieron disco de oro por altas ventas. Además anuncian nuevas presentaciones en el Auditorio Nacional, además de Monterrey y por supuesto Guadalajara. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijeron en conferencia de prensa? ¡Chequen esto! Juntos es el nuevo material discográfico en vivo del grupo Timbiriche, el cual a tan solo unas horas de su lanzamiento en plataformas digitales ya es número 1 en ventas. Sasha, Alex, Mariana, Benny, Diego y Eric se mostraron contentos de ver cómo las nuevas generaciones gustan de su música. Nosotros al cantar otra vez esos mantras, el vamos a jugar y la fiesta comenzó, amor para ti, es el volver a acordarnos de lo que hacíamos de niños, que era, yo me acuerdo, no existía el celular y te salías a jugar pelota y lo único que te decían es perfecto, ya acabaste la tarea, vete, pero en cuanto empieza a bajar el sol te quiero en la casa. Ojalá que la gente siga conectando con esos temas, que los papás se los sigan poniendo a sus hijos. Creo que en las escuelas también se pone mucho nuestra música, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del 15 o 16 de septiembre o el día de fin de clases, de graduación. La importancia son los contenidos, el congregar a la familia, el hacer música que disfruta todo el mundo en casa, el que las canciones, la manera en la que abordan los temas, las temáticas, las distintas edades por las que vivimos nosotros y toda la gente que nos acompañó, son tan importantes, tan poderosas, que convocan ahora a tan diferentes edades. Es una responsabilidad muy grande, cada vez nos sobrepasa más y nos sentimos más con la responsabilidad de hacerlo mejor cada vez. Benny dijo que por el momento no están interesados en que se haga una bioserie sobre la banda. No ha habido una propuesta para hacer una serie. Afortunadamente creo que las canciones de Timbiriche cuentan una historia por sí solas. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. ¿Quieren saber por qué Kate del Castillo posó con muy poca ropa? ¡Chequen esto!
Hoy en el carrusel de los espectáculos, gran impacto el que causó en redes sociales Nicole Kidman, luego de que varios paparazzis mostraran fotos de la actriz con el look que se encuentra utilizando para la filmación de la cinta Destroyer. Y es que la actriz luce con tono de piel más bronceado y cabellera oscura, lo que la hace ver con un aspecto descuidado y demacrado. Otra actriz más que decidió sumarse a la campaña de PETA, que lucha por los derechos de los animales, es Kate del Castillo, quien subió a sus redes sociales una foto donde aparece desnuda como parte de la noble labor. Todo es para hacer dinero, o sea, todo es acerca del dinero, sin importar lo que el dolor, la crueldad que pasa con los animales, ¿no? Y todo es para beneficio del ser humano. Y aquí es vilmente dinero, que es lo que nos ha cambiado al mundo. Quien alzó la voz para que los productores que lleven a cabo la bioserie sobre la vida de María Félix la escuchen y tomen en cuenta para interpretar a la actriz fue Angelique Boyer, quien dice sentir admiración por la doña desde hace mucho tiempo, por lo cual sería un honor darle vida en la pantalla chica. Julián Gil ya no tendrá que esperar hasta el 4 de enero de 2018 para saber el origen biológico de su hijo Matías, ya que Moni Vidente se adelantó y dijo saber la verdad que le fue revelada gracias a los poderes de su mente. El hijo de Marjorie de Sousa sí es de Julián Gil. Tan segura está de ello que hasta envió su predicción a Geraldine Bazán para que pueda dormir tranquila y le quede la certeza de que su ex Gabriel Soto no es el padre del pequeño. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues es parte de la información del mundo de los espectáculos.